Más una persona que tiene cáncer de lengua, ¿qué se hace? No se le puede quitar, ¿verdad? Depende de donde se encuentre, sí. Aquí se le quita del estirpa en la parte donde sea fecal y hay otros que de plano no se pueden, te dan quimios por radioterapia. Misoprostol, ¿qué tiene? ¿Qué tiene misoprostol? Los peligros, ¿cuáles son los peligros? Un montón. ¿Quién utilizó misoprostol? Brian. Brian. El misoprostol es un medicamento que es una prostaglandina que normalmente se utilizó en la etapa inicial para úlcera gástrica. Venía con el nombre de Citotec, es el nombre comercial. Pero el misoprostol es un medicamento que se descubrió accidentalmente, que servía como abortivo, que es un abortivo natural, pero con ciertos efectos secundarios. El problema del medicamento es que te puede provocar pegmatización uterina. O sea, dolores horribles, como si fuera un abdomen agudo en el útero, y te puede provocar hemorragias satánicas, o sea, sangrado excesivo, o sea, que tiene que hacer un legrado de emergencia. Se utiliza en los hospitales, no es así como para que quedes en tu casa y con tu tableta y tal cosa, y luego bien el aborto y te salvaste, no. Poner un anticonceptivo, poner una prostaglandina de este tipo es igual a que tiene que estar en el hospital o que el médico tiene que estar pendiente después de que expulse el producto, tiene que hacerse una ultrasonido para ver si está limpia la cavidad, porque si queda un restito de ella se puede infectar, puede dar cáncer de placenta si tiene la mala suerte de que se malinicen las células placentarias. Entonces es un medicamento de alto riesgo. Útil para provocar abortos, se utiliza cuando está muerto el bebé. Entonces se pone el medicamento, ya sea vaginal o oral, y con 4 dosis. Eso tiene una respuesta adecuada, pero no es algo así como para manejarlo en vez de un legrado, ni algo así para manejarlo en la casa y que el estudiante lo haga. Yo lo detecté la primera ocasión cuando un estudiante de primer año se acercó conmigo y me dijo: doctor, mi novia está embarazada, venimos a los dos. Yo le digo, ¿qué hacemos? Hicimos el latido, le aumenté el sonido, esperaba ya algo así de hacer conciencia con ellos dos, pero estaba muy definido que estaba en primer año y que tenía que ser prácticamente la interrupción. Y entonces se fueron y luego las clases siguieron. ¿Qué pasó? Ya, doctor. ¿Cómo que ya? Sí, una doctora, una ginecóloga me indicó que conociera tal medicamento. ¿Ginecóloga? Sí, está vivo el bebé. Sí, pero doctor, y eso me dijo que con eso era ginecóloga, conocida. Y de pronto, pero no es así, nada más eso puede provocar el sangrado, pero puede continuar el embarazo. Y cuando lo chequé, que también estaba limpiecito, tuvo la suerte de un aborto completo. ¿Sí? Y es cuando prácticamente descubrí lo que es un Citotec a nivel de la vagina. O sea que sí provocó en ese caso un aborto completo y no hubo necesidad de legrado. Pero si te quedan restitos allá, te pueden infectar, puede provocar hemorragias, puede causar cáncer de placenta. O sea, no es nada más así. Esa fue suerte para ellos, ¿no? Pero la finalidad era tratar de convencerlos. Centurión Peniche fue maestro de quién? Centurión Peniche, su novia, se embarazaron accidentalmente en el primer año. Fue un ejemplo de vida para mí, en el sentido de ver qué era lo más fácil, pues abortarlo. ¿Qué era lo más fácil? Que nos van a interrumpir. Pues se mantuvieron, lo sacaron de su casa, igual del otro lado, crecieron en la adversidad y todo. Y Centurión logró junto con la otra, su esposa, Marta, o sea, llegar hasta el final y tuvo su bebé cuando estaba en segundo año de medicina, en el 76. Es la que es ahorita directora de allá de... Ajá. Entonces, son ejemplos de vida, ¿sí? A veces cuando yo lo comento, me dicen, ¿por qué dices eso? No, son ejemplos de vida, o sea, peor hubiera sido que hubieras decidido abortarlo, o sea, nunca te lo ibas a acabar, pero es un ejemplo de vida, en de que se puede, se puede. O sea, es una crítica constructiva, porque realmente la vieron muy mal los dos, y a pesar de eso, ellos siguieron el embarazo, y hasta la fecha todo está bien entre ellos. Ahora directamente a pelvis. Tiene pelvis, nos vamos a ir, a ver, pasa de aquí. Pasaba de aquí.
montón de pelvis. ¿La que sigue? A ver, la anterior, vamos a ver. Yo pensé que iba a ver pelvis primero, pero vamos a quedarnos en pelvis. ¿La anterior? ¿La anterior? Vamos a ver. Aquí vamos a empezar con esta. Como siempre nos adelantamos, ¿verdad? O sea, no es lo que nos toca ver en esta etapa, eso nos toca después. Estos son los genitales internos de una mujer, que no tenemos ni motivo ni razón de hablar de esta manera de ellos, pero está fácil. Este órgano piriforme es el útero, que mide 7.5 por 5 por 2.5, con una variante de 6 a 9 centímetros. Cuando el útero mide menos de 6 centímetros, se llama hipoplasia uterina. Y cuando mide más de 9 centímetros, nuestra labor es saber por qué está grande. Si tiene un fibroma, si tiene un cáncer de endometrio, si tiene un cáncer uterino, si tiene una endometriosis. Hay un montón de enfermedades que en tercer año, tampoco está en el temario decirlo, pero en tercer año lo que vemos en la residencia con los médicos residentes de gineco, es lo que aplicamos al tercer año, que es la anatomía clínica del útero. O sea, cómo puede modificarse en base a enfermedades. Este útero, como ven ustedes aquí, adelante está la vejiga y atrás está el recto, y este útero puede estar hacia adelante en anteflexión o puede estar hacia atrás en retroflexión. Y cuando viene el embarazo y empieza a crecer, pues comprimirá más a la vejiga y la paciente se pasará en el baño, orina, sale, regresa. Así se llama polaquiuria, es un efecto fisiológico mecánico de la compresión uterina por el útero gestante. Pero doctor, a mí no me pasó eso, dice otra. Le checas y el útero está en retroflexión. A mí lo que me pasó fue estreñimiento. O sea, depende hacia dónde está el útero para ver qué parte va a comprimir. Si se va hacia adelante sería la vejiga y si se va hacia atrás sería el recto. Ya me comenzó la dificultad para defecar. Ahora padezco ese estreñimiento. Yo todo el tiempo fui, sí, pero ahorita estás embarazada. Es una época, ¿verdad?, temporal de tu vida en donde se modifican las cosas. Aquí lo importante es ver estos vasos que están acá. Estos vasos son los ilíacos externos, que son los que se van a proyectar hacia la región inguinal y que van a salir debajo del ligamento inguinal para convertirse en crurales o femorales. En donde la vena femoral que está viniendo se va a convertir en ilíaca externa. Y donde la ilíaca externa, que es esta, recibe la hipogástrica, que es esta, y se va a formar la vena ilíaca primitiva, y en L5 se van a dar origen a la cava inferior. ¿Sí se acuerdan? Ok. La que sigue. Vemos aquí el útero y vemos cómo la capa número 13, ¿cuál era el 13? Peritoneo parietal, como si fuera esa cortina, ¿verdad? Esta capa número 13, peritoneo parietal, ¿de acuerdo? Y en el corredor, donde tomamos agua, la primera capa sería la piel. ¿Qué ubicados? Este mantel viene y lo voy a mandar de atrás, donde está el sacro de la parte de atrás, para la abdominal posterior, y voy a pasar por encima de la vejiga. Aquí lo tienen. Viene en forma de L, pasa encima de la vejiga, y la vejiga solamente tiene peritoneo arriba. ¿Están de acuerdo? Es un órgano extraperitoneal, de localización infraperitoneal, ¿de acuerdo? Y que esto continúa hacia el útero, y luego se reflexiona delante del útero, lo cubre por completo, y luego se dirige atrás, formando un fondo del saco vesicuterino y el fondo del saco de Douglas útero rectal. La pregunta es, ¿por qué razón esta parte, ¿verdad?, está separada de esta parte, y aquí en medio hay una zona donde van los vasos uterinos? ¿Por qué está la separación? ¿Por qué está la separación? Porque aquí, por ejemplo, esto viene, pasa delante del útero, cubre el útero y se va para arriba. Pero acá a los lados, esta hoja y esta hoja no se pueden pegar. ¿Qué estructuras van acá? Los vasos uterinos, y por lo tanto no puede haber contacto de la hoja anterior y la hoja posterior del ligamento ancho. Entonces esto, que es el peritoneo, es una capa doble, una anterior y otra posterior, que se extiende del útero a la pared lateral de la pelvis, se llama ligamento ancho. ¿Está bien? ¿Qué es el ligamento ancho? ¿Puedo decir qué es? ¿Qué es el ligamento ancho? ¿Qué es? Es una fascia. ¿Qué es? Es peritoneo. ¿Sí? Son dos hojas de peritoneo visceral que rodean al útero. ¿Está bien? Entonces, esto no puede tener contacto de aquí a acá, porque aquí van los vasos uterinos, su rama ascendente, y aquí en la parte de arriba es el orificio tumbárico. Muy bien, pasamos a la que sigue.
En el farol, de buenas a primeras, vemos que en la capa número 12, ¿qué hay? ¿Cómo se llama, Mari? Capa 12. Capa 12. Capa 12, Fátima. ¿Ah? Tejido conectivo extraperitoneal. ¿Qué es lo característico, Oriana, de la capa número 12? Que es como transparente. ¿Ah? ¿Qué es lo característico de la capa número 12, Cielito? Ahí descendía María José. Capa número 12. Capa número 12. ¿Qué hay? ¿Qué es lo característico de la capa número 12? Ahí está el espacio de Reyes, pero ¿qué es lo característico? ¿Qué hay en la capa 12? Tejido adiposo mal definido. Hay un poquito por acá y un poquito por acá y bastante aquí. Y este tejido conectivo que se encuentra acá está en la capa número 12, donde se encuentra el espacio de Retzius. ¿Cuál será la capa 11? ¿Cuál será la 13? El espacio de Retzius es un espacio triangular del vértice. Sí, vértice superior, ¿dónde? Ombligo, y de base inferior, que es una línea imaginaria que une el origen de una arteria con la otra arteria, umbilicales o quiterales. Por delante presenta fase transversal y por detrás peritoneal parietal, y contiene a esto que está acá, que es el espacio retropúbico, que no es lo mismo que espacio de Retzius. ¿Está bien? Y esto contiene al famoso plexo venoso prostático de Santorini, que es este, que sangra un montón cuando se opera la próstata. ¿Está bien? Plexo venoso prostático de Santorini, cuya vena tributaria principal es esta. Vena dorsal del pene, que tiene un papel importante en la erección. ¿Qué es un tejido eréctil? Fátima. Con un llenado vascular, ¿sí? Entonces la sangre fluye normalmente hacia el pene, ¿correcto? Y el pene cambia su forma, su tamaño y su consistencia, y llega un momento en que el miembro, que está flácido, empieza a erectarse. Cuando se empieza a erectar, esta vena se comprime, y entonces la sangre sigue llegando, pero la sangre no sale de la misma forma como entra al pene, y eso es lo que mantiene una magnífica erección. El hecho de que se comprima la vena dorsal del pene es lo que va a hacer que la erección se mantenga por más tiempo, ¿sí? En los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, la luz de los vasos está modificada, la circulación que le llega al pene está disminuida y la erección no es buena, disfunción eréctil. ¿Está bien? Bueno, aquí vemos directamente los vasos ilíacos, ¿correcto? Vemos acá a esa estructura que es el uréter. Vemos a esto que se encuentra acá, que es el conducto deferente. Vemos a 10 capas que vamos a tener a nivel del escroto para poder llegar al testículo, donde se encuentra una capa propia que se llama túnica albuginea. Vemos al CONALEP. ¿Qué es el CONALEP? Aquí en la escuela de capacitación espermática, o sea, los espermatozoides ahí pasen y tú estás bien fuerte, trabado, bien, listo para fecundar. Tú estás débil, ojeroso, cansado, no sirve para nada, afuera, como Hitler, no sirve para nada. Entonces aquí normalmente hacen una selección de espermatozoides en base a su concentración de su acrosoma, su ADN y lo demás. ¿Lo que sigue? Y aquí tenemos un corte en donde vemos aquí a la próstata y vemos directamente al plexo venoso prostático de Santorini y vemos a la vena dorsal del pene, y que de una vez se lo graben de una vez. Este es el cuerpo esponjoso. Este. Sigue. Y cuando llega aquí, miren, se dilata para formar el glande. El glande no es el resultado de la dilatación distal de los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso, es el resultado de la dilatación distal del cuerpo esponjoso. ¿Está claro? Porque todo el mundo normalmente dice la cabeza o el glande es el resultado de que los tres cuerpos, dos cavernosos y uno esponjoso, se dilatan distalmente y adquieren la forma de un hongo, que es la cabeza del miembro. No, es la dilatación distal. Aquí está el color. Y este que está como moradito, este es el cuerpo cavernoso, que son dos dorsales, y el que está abajo es un cuerpo esponjoso ventral. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Esta es una panorámica en donde vemos nosotros por laparoscopía, metemos un tubito como este
lo metemos al ombligo y trae una cámara y vemos todo como tierra de gigante, vemos un señor hígado por allá, vemos la vesícula, todo grandísimo, 3 gotitas de sangre, parece una hemorragia. Cuando estamos empezando a hacer la paroscopía, oye, por favor, está sangrado, tranquilo, o sea, mete el tutor así. Apenita se mancha con trabajo la gasa, es todo lo que estaba sangrado. Lo que pasa es que tiene muchos aumentos y tú lo ves gigante, ¿está bien? Y se ve hermoso porque se ve todo así, se ve el útero, por ejemplo, y sus movimientos del útero ya, y todo, con sus movimientos acá como si fuera un pulpo y todo. Y si tiene asitis, pues más movimientos porque el útero está en medio del líquido y se está normalmente de un lado para otro, ¿sí? Entonces acá tenemos la vejiga. Y aquí tenemos la capa 13, se desliza, ¿qué era eso? Y la capa 13, Dulce, ¿cuál es? Peritoneo parietal. Una capa transparente en donde vemos acá al uraco, las arterias umbilicales obliteradas, los vasos epigástricos, la vaina del recto, ¿de acuerdo? Y ometra, ¿qué era eso? Y transverso del abdomen. Siendo el transverso el que está más profundo y el oblicuo mayor el externo o más superficial. Y cuando vamos a una paracentesis, nunca la hacemos aquí, ¿correcto? Sino que la hacemos aquí. Y cuando pasamos nada más es un paso aquí y entramos acá al abdomen, en cambio acá es y acá es ay, y aquí es ay. Correcto. Entonces eso lo podemos ver, a mí me tocó en cierta ocasión, yo sabía que los músculos se podían ver claramente por ultrasonido, ¿sí? Todos nos enseñaron y de pronto se me ocurrió ver y ¿sabes que no se puede ver? Porque ya pude escuchar cómo el ometra decía Oma, presente, Ome, presente, Tra, presente. O sea, yo pude escuchar eso, o sea, los 4 niveles, y nos dimos cuenta que por ultrasonido se ven claros los niveles de cómo están los músculos y se ve cómo el oblicuo mayor está. El oblicuo menor es más pequeño, pero es más voluminoso, más fuerte, que es el que forma la vaina del recto. Y el oblicuo mayor es más extenso, pero más delgado, ¿sí? ¿La que sigue? Y este es un corte en donde vemos lo mismo, pero en un varón. Y vemos que aquí se encuentra el apéndice, que donde las teñas normalmente se originan en la base del ciego, es ahí donde se encuentra normalmente el apéndice. Que en ocasiones el apéndice puede ser una cirugía tan, pero tan sencilla, como cuando nos tocó a nosotros ir a buscar perros para teñida quirúrgica. En aquella época teníamos que pescar a los perros, ¿sí? Ahorita los perros ya están en el lugar para operarlos. Entonces recuerdo que llegamos a un lugar y prendí las luces y habían 13 perros, ¿sí? Y 12 desaparecieron, ¿sí? Y uno nada más se quedó sentadito así, moviendo así y todo. Y le empezamos a llamar y vino elegantemente así. Y cuando abrimos la puerta de atrás para que suba el carro, el perro se dice así, o sea, como que gracias, y subió el perro y todo perfecto ya para que viniéramos. Cuando de pronto me hicieron así y vine a ver un tipo que estaba más alto que yo. ¿Dónde lleva mi perro? No, somos de la Facultad de Medicina, que estamos haciendo estudios. Ya nos tenía aquí dicho qué teníamos que decir en ese tipo de situaciones, pero no te preocupes en caso que no quieras que llevemos tu perro, que todo es gratuito. Ahorita llevamos al perro de allá. No, ese es de Don Pedro, ese es de Juanita, ese es del mercado, ese es de la tienda, ese es de la tortillería. Todos tienen dueño. Perfecto. Entonces, lo mismo ocurre a este nivel. El apéndice, cuando operamos, puede ser una cirugía tan, pero tan sencilla, que cuando llegamos a la capa número 13, ¿cuál? Abrimos y como si fuera un hindú tocando normalmente, y la cobras así. Pum, sale el apéndice, lo ves, lo ligas en su base, tarda 15 o 20 minutos la cirugía, cuesta como 20 o 30 mil pesos, o sea que 1.500 pesos por minuto, o sea, fácil, y nos vamos todos tranquilos a nuestra casa y los pacientes también. Pero en ocasiones no siempre está así. A veces este apéndice está detrás del ciego, se llama retrocecal, que es el más difícil. Entonces empieza a buscar, y un truco para buscarlo es que primero ves al colon, porque obvio que el apéndice está en el colon. ¿Cómo lo identificas que es el colon? Por las tenias podría ser, por los apéndices biploicos podría ser, por los austroabolladuras, por su calibre, ¿está bien? Pero como tienes un edificio pequeño en donde estás operando, pues no puedes comparar una asa con otra asa, si es pequeño donde estás viendo, pero si ves las austras, ese es el colon.
¿Está bien? Y si ves las tenias, eso es el colon. Entonces el cirujano agarra la tenia con una pinza, correcto, y va escalando normalmente, y donde empieza esto, aparece el apéndice. Entonces la tenia nos lleva a la base del apéndice, ¿correcto? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y esto, que no se les olvide, esto, tenemos la capa 13, ¿cuál es? Y la capa número 12, que era una capa mal definida, con un poquito de grasita por acá, otro por aquí casi no hay nada, acá abajo hay un poco, o sea, hay un poquito más a nivel del espacio retropúbico. Esta capa número 12 que está delante de esta transparente, es la capa principal de soporte pélvico. Vean que va a ser como una capa de nieve, hace todo esto, y esas capas que están acá, esto que tiene un poquito de grasita aquí, es el tejido conectivo extraperitoneal, que es la capa número 12, y es la que va a formar esta fascia de resistencia, miren, esta fascia que mantiene a la vejiga como fascia vesical, al útero como fascia uterina, al recto como fascia rectal, a la pelvis como fascia endopélvica. O sea, la capa 12 insignificante del abdomen se convierte en la capa más importante dentro de la pelvis como fascia endopélvica. ¿De acuerdo? Y ahí aparecen los ligamentos de McEnroe, que son estos ligamentos cardinales de McEnroe, ¿correcto? En cirugía, lo más importante es el detalle anatómico. Si tú tienes el detalle anatómico, está re fácil todo. Porque tú sabes que, mira, aquí precisamente hay un tubito, pone aquí el cuadro para el aumento, aquí hay un tubito que es el uréter, aquí está, correcto, este es el uréter, ¿de acuerdo? Vean cómo se mete debajo de la capa número 12, que es el tejido conectivo extraperitoneal. Pero vamos a seguir un poquito, vamos para acá, ok, muy bien, vean cómo está el ligamento cardinal de McEnroe, esto, correcto, y vean esta arteria que viene por encima, uterina, y vean cómo debajo de esto pasa el tubito este que está acá, y este que está entrando por acá y sale por acá es el uréter, el sitio por donde pasa debajo del ligamento cardinal de McEnroe se llama túnel de Meigs, M-E-I-G-Z, correcto. El túnel de Meigs, le dice un residente, no sé, dice un radiólogo, existe, existe, lo que pasa es que no lees. Este es el túnel de Meigs, correcto, y es un sitio muy cool cuando de pronto ven a un riñón dilatado. ¿Por qué estaría dilatado? Porque tenga algún lito, dice. Ajá, tiene retención de líquido, pero ¿por qué? Porque puede ser que tenga una piedra, un lito, que está impidiendo que la orina baje, pero el riñón está funcionando bien, solamente que su orina no llega a la vejiga, se empieza a colectar en la misma vejiga, en el mismo riñón, y te hace una ectasia de la pelvis, te hace una hidronefrosis, y empiezas a irte para abajo y ves un megaluréter hasta que llegas allá en punta de lápiz, donde se encuentra el cálculo en el túnel de Meigs. Entonces dices litiasis ureteral a nivel del túnel de Meigs. Como no te van a entender qué es, pones abajo, postdata. Túnel de Meigs se localiza inmediatamente por debajo del ligamento cardinal de McEnroe en relación directa con la arteria uterina. Ahí se encuentra el cálculo y entonces el que recibe la información aprende. Y hay dos tipos de personas: los que se van a quedar con la información que yo mandé y los que van a querer checar si realmente lo que dije no es cierto. Y cuando checan que es cierto, entonces mis bonos suben. ¿Por qué? Porque va a decir, doctor, yo no sabía nada de esto. O sea, lo está aprendiendo a través de mi informe. ¿Sí? Túnel de Meigs. Muy bien, quitamos esto. Ahí se puede ver un orificio. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eduardo, ¿qué es? Endometrio. Luz del endometrio. No. Esto es el cuello. Entonces es el conducto endocervical. ¿Sí? Este conducto endocervical mide 2 centímetros. Y como conducto tiene dos orificios. Uno que mira a la vagina, que es el inferior, y uno que mira a la cavidad uterina, que es el superior. ¿Está bien? Es el conducto endocervical. Ok.
Vamos a encontrar entonces aquí a los vasos ilíacos, correcto. Pasa la que sigue. Y aquí en este corte podemos apreciar a muse. ¿Qué es eso? Mucosa muscular. Una mucosa, una muscular y una serosa, en donde la capa mucosa tiene tres capas: Beck, basal, esponjosa y compacta, de afuera adentro. Que la basal todo el tiempo se va a quedar en su lugar, porque a partir de esa basal se va a formar una esponjosa y una compacta, que es el nido endometrial por si hubiera un embarazo. En caso de que no ocurra embarazo, se esfacela, se pierde, se llama menstruación. ¿Está bien? Cuando esta capa basal hacemos un legrado y somos tan enérgicos y empezamos a raspar, llevamos la capa basal y ya no va a volver a sangrar la paciente. Se llama síndrome de Asherman, pero eso es una iatrogenia. Ahora resulta que viene el jardinero y le digo, ¿sabes qué? Quiero que me podes el jardín, pero resulta que el jardinero entendió que me deshierves el jardín, ¿sí? Y deshiervar es quitarlo de raíz, ¿correcto? Y podar es darle forma a mi jardín, ¿sí? Y cuando llega a ver la tierra, oye, mi jardín, usted me dijo que lo podara, pero podar no es así. Podar es cortar y darle forma a un jardín, y deshiervar es quitarlo de raíz. Cuando hacemos un legrado y nos pasamos con nuestra legra, nos llevamos la capa basal y esta persona no vuelve a arreglar nunca más. Se llama síndrome de Asherman. Muy bien, pasamos a la que sigue. La que sigue. Next. Muy bien. Esta carita de oso hormiguero que ven acá, con sus ojitos y todo, se llama trígono de Litó o trígono vesical. ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene ese trígono del resto de la superficie interna de la mucosa de la vejiga? Es lisa, tensa y brillante. ¿Está bien? Porque no tiene su mucosa. Lo que no tiene son arterias, venas y nervios en esa área. ¿Correcto? Y por eso se ve aquí tensa y brillante. Y ese trígono, obvio, tiene tres vértices, tiene tres ángulos y tiene tres bordes. ¿Sí? Esos vértices posteriores, este y este, son los orificios ureterales, donde desembocan los ureteros. ¿Está bien? Y este orificio que está acá, es el orificio que nos lleva al otro orificio, que este es el meato uretral interno, el que está arriba o vesical, y externo, el que está abajo o vulvar, que va directamente al exterior. ¿Está bien? Y esta uretra, que en el varón mide 15 a 20 centímetros, en la mujer mide 3,75 a 4 centímetros. ¿En cuál de los dos dolerá más el paso de la piedra? En el hombre, por su longitud, ¿verdad? En cambio, cuando llega la piedra aquí, por lo general pasar de acá a acá es lo más fácil, porque como todo árbol tiene un tallo, ¿qué pasa con el tallo? Analicen bien el árbol. Tallo, ¿qué pasa? Se abre, se divide, y cada una de las ramas es la mitad del grosor del tallo. Ahora vamos a invertirlo. Los ureteros tienen 0.5 milímetros, se unen, y ahora la uretra tiene 10 milímetros, ¿correcto? Entonces, obvio que si pasaban por el uréter, pasar por la uretra es lo más sencillo. La paciente se orina, bueno, quiero que pase algo, se ha pasado una piedra. En cambio, el varón da más trabajo y los espasmos provocan más dolor que la mujer. Pero la mujer tiene una desventaja. ¿Cuál? Que como está muy corta su uretra, entonces si nosotros agarráramos, ¿verdad?, como un microscopio de este aquí, o un telescopio, veríamos hasta los riñones allá arriba. ¿Está bien? Porque es una continuidad que entra a la vejiga, al trígono de Litó, sigue por la luz de los ureteros y podríamos ver hasta la pelvis renal a través de un cistoscopio. ¿Está bien? O sea, todo es continuo. ¿Qué significa? Que si este espacio es muy breve, los problemas de infecciones de aquí de la vagina fácilmente pueden llegar al riñón, por lo tanto la infección de vías urinarias es más común en la mujer que en el varón. Pero ¿qué pasa si este útero está en anteflexión y se embaraza? ¿Qué pasa, Andrés? Se comprime la vejiga y la uretra que medía 4 centímetros ahora se convierte en 2. Y la mujer embarazada tiene 17 veces más la frecuencia de infección que la no embarazada. 3 preguntas de examen. La primera, ¿en quién es más común la infección de vías urinarias? En mujeres. ¿El motivo de esto se debe a? La longitud de la uretra. Y el tercero, entre mujeres normales y mujeres embarazadas, ¿en cuál de las dos
será más común la infección, porque la uretra reduce a la mitad de su tamaño por la compresión del útero sobre la vejiga y la vejiga sobre la uretra, y entonces se aplasta y eso disminuye y la luz prácticamente está más próxima al exterior. Muy bien, la que sigue. Y aquí lo mismo, solamente que es un varón. Aquí está esto, trígono delito, y esto corresponde a lo que es la próstata. Y aquí lo que son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, donde va a ir la uretra. Esta es la próstata. Esta es todo paciente que venga por retención de orina arriba de 50 años. Es una hipertrofia de próstata hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Entonces la próstata aumenta hacia adentro y obstruye la uretra que está pasando a través de la misma, y el individuo tiene ganas de orinar pero no puede orinar. ¿Qué tendrá que hacer? Está pujando y haciendo fuerza por un músculo que tenemos acá que se llama músculo detrusor, y no puede prácticamente expulsar lo que él desea expulsar y se sigue llenando la vejiga. ¿Cómo se llamará eso? Globo vesical, ¿sí? Y el globo vesical va a empezar a provocar molestias porque hay dolor por sobredistensión y la incomodidad de no poder orinar, ¿sí? Llegará un momento en que el globo vesical sigue aumentando, ¿correcto? Y el dolor va aumentando y la necesidad de que le pongan la sonda es inmediata, y te da diciendo luego, vamos a tener, sí, póngame lo que sea, pero por favor póngamela, ¿sí? Les pone la sonda, llega hasta el interior de la vejiga, se descomprime la vejiga, desaparece el dolor, desaparece todo, pero ese es el resultado de una próstata hipertrofiada que comprime por completo la uretra. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Aquí podemos ver unos vasos importantes. Vean ustedes este vaso que está acá y este vaso que está acá. Hay un ligamento que se encuentra acá que se llama ligamento infundíbulo pélvico, ligamento suspensorio del ovario, ¿sí? Ahí van a encontrarse los vasos ováricos. Muy importante, como vimos otra vez, la vena ovárica del lado derecho va a drenar a la cava. No va a haber problema por el drenaje, porque estamos pasando de una vena de poco calibre a una vena de gran calibre, que ambas siguen la misma dirección al corazón. Pero en el lado izquierdo sí va a haber problemas, porque una vena delgada se va a dirigir a la renal, que es mucho más gruesa, pero la delgada viene de abajo hacia arriba y la de arriba está horizontal. Entonces hay que esperar normalmente, poquito a poco, para que vaya drenando, y esto trae como consecuencia que haya más varices del lado izquierdo, más peso, más oforitis, más orquitis, orquitis de la inflamación testicular y oforitis de la inflamación del ovario. La que sigue. Y aquí vemos de cerca lo que dicen los cirujanos: por debajo del puente pasa el agua. ¿Está bien? Entonces el agua es el uréter, que es la orina, ¿sí? El puente es el ligamento de McEnroe. Aquí están representando el túnel de Meigs, ¿correcto? Y aquí estamos viendo los vasos uterinos, el orificio cervical interno, y los ureteros están a 1.5 a 2 centímetros máximo de lo que es el cuello del útero. ¿Está bien? En donde todos los ginecólogos dicen: pégate a la matriz y serás feliz, ¿sí? Porque si se despega de la matriz, o va a pinzar, o va a cortar, o va a ligar al uretero, que es la complicación más común de las histerectomías, en donde la paciente normalmente, si le ligas el uretero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Mafer? Si tú ligas un uretero, ¿qué va a pasar? No va a pasar, que se inflama. ¿Cómo se llamaba? Entonces, no puede pasar la orina y entonces va a crecer el uréter. Megalouréter. Y luego la pelvis se va a dilatar, pielectasia, ¿sí? Y luego el riñón va a crecer, hidronefrosis. Y la paciente, conforme va avanzando su problema, va a empezar a quejarse de dolor en la región lumbar. Y el médico que es clínico rápidamente va a pensar en esta posibilidad por la cirugía. Y el médico que no es clínico va a decir: eso a la cartona, nada más quiere, se está quejando porque y le pones a la policía con dolor, le hacen un ultrasonido y encuentran un riñón dilatado, un megalouréter, una pielectasia, y el problema es que hay que volver a meter a la paciente al quirófano para ver dónde está el sitio. Si solamente fue una ligadura sin corte, pues nada más es quitar el nudo y asunto que terminó. Pero si fue corte con ligadura, entonces ese es un problema, porque tienen que reimplantar ese uretero al colon, ¿sí?
ya no se va a la vejiga para que normalmente funcione como tal. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y vean dónde está el corte. Vean dónde está el corte. Por delante del útero. Y vean cómo está traccionado el útero. Y aquí tenemos los ligamentos redondos, aquí están las trompas, aquí está el ligamento uteropárico, está el ovario. Y aquí están los vasos ilíacos. Y acá abajito la arteria llega, rama descendente de casilla chiquil cérvico-vaginal, rama ascendente que hacia arriba va a dar fúndica, tubárica y ovárica. ¿Está bien? ¿Y alguien me puede decir qué será este triangulito que está acá? ¿Cómo se llama? Este triangulito que está acá. Para empezar, ¿qué músculo es este? Otra vez, ¿no? ¿Qué músculo es este? Elevador de... Entonces aquí está el diafragma urogenital y esta es la hoja superior del diafragma urogenital y se llama PAFI, prolongación anterior de la fosa rectal. Ya habíamos visto la otra vez la fosa rectal grandísima a los lados del recto y esta es su prolongación anterior donde el único variante es su límite inferior. Atrás no hay compartimentos en la piel, adelante en la hoja superior del diafragma urogenital. Pasa a la que sigue. Y este es el útero, ¿verdad? Como lo quitamos en una histerectomía de una mujer arriba de 45 años donde le quitaron el útero, las trompas y los ovarios. Porque si le quitan el útero antes de los 45 años, ¿verdad? Entonces va a haber una descalcificación, un aumento de los problemas cardiovasculares por falta de las hormonas del ovario y si la operan antes de los 40 y hacen lo mismo, va a necesitar terapia hormonal sustitutiva porque le quitaste en forma iatrogénica, no se lo debes haber quitado, tus ovarios. ¿Está bien? Entonces, esto se puede ver dos hojas. Aquí está una hoja y aquí se ve la otra hoja. Y lo que va del útero hacia la pelvis se llama ligamento ancho. ¿Está bien? Pero el ligamento ancho tiene cuatro partes importantes. La parte superior que está pegada a la trompa se llama mesosalpinx. La parte de arriba que está pegada al ovario se llama mesovario. La parte del ligamento ancho pegada a la matriz se llama mesometrio y la parte que está pegada al cuello se llama parametrio. Y todos son partes del ligamento ancho. ¿Está correcto? El pegado a la trompa, ¿cómo se llama? Mesosalpinx. Y el que está pegado al ovario, mesovario. Y el que está pegado al cuerpo uterino, mesometrio. Y el que está pegado al cuello, parametrio. ¿Ya quedó? Aquí dice mesosalpinx. Correcto, la parte pegada a la trompa, esta parte pegada acá es el mesovario. Correcto, aquí está la parte del mesovario. Y aquí se ve una anastomosis. ¿Cuál era, María José? Ahí está, mira, esta arteria que viene del útero, viene aquí, viene acá. ¿Qué arteria es? La ovárica, y se ve la otra que viene desde la aorta, que viene aquí, la ovárica, y se anastomosan en el mesovario, y cuando existe algún problema de las uterinas, la circulación viene de arriba hacia abajo. La que sigue. Esto es lo que nosotros llamamos los cambios que ocurren a nivel de un ovario a partir del momento de la regla hasta la maduración. La ruptura folicular, la formación del cuerpo amarillo y luego el corpus albicans, que es cuerpo blanco, cuando este cuerpo amarillo no fue fecundado el óvulo, entonces se degenera y se convierte en un tejido fibroso y blanco que elegantemente dicen corpus albicans, que significa cuerpo blanco. ¿Está bien? El esperma viene, entra por el conducto endocervical, pasa por la cavidad uterina, pasa por la trompa, llega a la ampolla, fecunda el óvulo que es capturado por acá y esto se tarda 6.5 días para que se implante en el útero. Quiere decir que la implantación ocurre en el útero, pero la fecundación ocurre en la ampolla y la migración son 6.5 días para que llegue esto hasta acá. ¿Está bien? Cuando una mujer la vas a estudiar para ver por qué no se embaraza, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles donde puede ser su problema. Fácil. ¿Qué es esto? Vagina,
Si la paciente tiene múltiples infecciones, tiene demasiado flujo vaginal, el esperma no puede nadar a través de lo que es este flujo y es un factor vaginal la causa de que no se embarace. Pero el 10% de las mujeres van a tener aquí un sistema inmunológico, ¿verdad?, antiesperma, o sea, de rechazo total, ¿sí? Que tan pronto como se vierte el esperma a este nivel y van a empezar su migración, hagan de cuenta que tienes a 40 guaruras, Luis Miguel está allá, y de pronto van a pasar y los guaruras van, y no permiten que pasen a ver a Luis Miguel. O sea, así, no permiten que el esperma suba al siguiente nivel, que es la cavidad uterina, se llama factor cervical. 10% de las mujeres presentan este problema. Pero puede ser que aquí exista un fibroma o inflamaciones importantes del endometrio que impidan normalmente que el esperma pueda ascender o que suba, pero que impiden que se pueda implantar, como cuando vamos a sembrar las semillas a un terreno. ¿Cómo se siembran las semillas? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cómo se siembran las semillas cuando van, ya preparan, ya por ejemplo en México, en los arados están los bueyes, y así, va pasando así, y se van formando todos los canales, y viene otra persona así con sus semillas y tirando normalmente, se acabó. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esos? Pues agarran un palo normalmente y van golpeando, ¿verdad? Se va el palito. Aquí no se va el palito. ¿Por qué no se va? Porque tiene una piedra, porque es laja, de todos nos van a tirar la semilla, no, sencillamente no va a haber nada. Pero si es piedra, ¿sabes qué? Este terreno no sirve para nada, no vamos a poder sembrar nada. Lo mismo pasa si tenemos un endometrio engrosado, pues no se puede implantar. Entonces, aunque haya una fecundación, cuando venga aquí, está tan duro esto que se expulsa como un microaborto. ¿Está bien? Coincide con la fase menstrual. La paciente requiere que pase con unas membranitas, que no sabe qué cosa es, pero que coincide con su regla. Ella piensa que es una regla y para mí es un microaborto. O sea, se embarazó, pero no se logró implantar. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros lo que es la parte de la trompa, que es una trompeta. Miren, de aquí empieza y se va dilatando hasta llegar acá. Acá mide 1 milímetro, acá mide 3 milímetros. El pabellón, que corresponde a esto, presenta varios deditos o prolongaciones llamadas fimbrias, pero como nuestra mano, hay una fimbria más grande que es el pulgar, y esta fimbria más grande, esta, se llama franja ovárica. Es una fimbria hipertrófica, la que es más grande que todas. ¿Qué está haciendo esa fimbria? ¿A dónde se está uniendo? Entonces se une al ovario para que siempre esté la trompa próxima al ovario, para que en el momento en que venga la ovulación, la trompa pueda aspirar al óvulo y seguir el camino del interior de la trompa. Si no hubiera esta unión, pues muchos de los óvulos caerían al fondo del saco de Douglas y no habría prácticamente posibilidad de fecundación, o si la existiera, se llama embarazo abdominal, porque resulta que el esperma sigue su camino, pum, se cae al abismo, y resulta que aquí está cayendo un óvulo, y aquí, como los paracaidistas, se fecunda y empieza un embarazo abdominal en el fondo del saco de Douglas. ¿Correcto? Muy bien. ¿La que sigue? Vean cómo empieza el útero en la niña y cómo está el útero al final, igualitos. ¿De acuerdo? Así comienza la vida, llorando, llorando y llorando se acaba. Así dice la canción, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, así empieza la vida y así termina la vida. La vida comienza con un bebé que empieza a hacer sus pasos y gatear, y la vida termina cuando la senectud nos vence y ya las rodillas no funcionan y tienes que estar con tus cositas adicionales y tienes que estar prácticamente arrodillado para poder llegar a tu destino. Idéntico como cuando empezamos, solamente que en la fase final. ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Vean, el útero puede estar adelante, en medio, aquí, y hay una que está más acá atrás, la que sigue. Aquí está. Esta parte que se llama gimnasia, o sea, el útero hacia atrás totalmente es la que causa más dolor. Esta es la de anteflexión, y lo mismo que esta sobre la vejiga. La que sigue. Y el conjunto de genitales externos se conoce como vulva, ¿sí? Y en la vulva están los labios mayores, están los labios menores, ¿correcto? Y hay 1, 2, ¿sí? Y luego aquí abajo 3 y 4. Y ahí arribita, aquí y acá, aquí están los orificios. Opening,
¿verdad? Los conductos de Skin o de Skene y los conductos de aquí de Bartolino son los 6 orificios que tiene la vulva, ¿sí? Vamos a encontrar este y este producen lubricación. Estos dos, lubricación. ¿Para qué, Morena? ¿Para qué se lubrica? ¿Para qué? Para que no haya fricción y dolor cuando hay relaciones. Ok, entonces, para que exista una relación sexual, aparte que se necesitan dos parejas, o sea, una pareja, ¿verdad? Dos, independientemente del sexo, vamos a olvidarnos de las preferencias sexuales, o sea, dos personas, ¿qué tiene que ocurrir para que la relación sea placentera? O sea, hay 3 fases para llevar a cabo una relación sexual. 3. La estimulación. Estimulación. ¿A qué te lleva la estimulación? Excitación. Excitación. ¿A qué te lleva? A una erección. Entonces, la primera, erección. ¿Sí? Entonces, el simple hecho de un noviazgo normal, ¿correcto? Una pareja que todavía se está conociendo, pero hay una atracción física, que van a primera, las palabras bonitas que van al oído de la pareja son suficientes para que venga una fase de lubricación para ambos. ¿Está bien? Y luego va seguida de un cambio en el tono de la circulación de los tejidos eréctiles, y tanto el clítoris como el pene empiezan a tener cambios en su forma, en su tamaño, en su consistencia por un llenado vascular. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que el pene ya tiene la respuesta adecuada y la vulva tiene la lubricación adecuada para el siguiente paso, ¿verdad? Que viene siendo la penetración. Que si no existe normalmente la lubricación, va a haber problemas en la penetración, dolor, dispareunia, ¿correcto? Y la paciente, en vez de que sienta placer, va a sentir el trauma de las rozaduras o cuarteaduras vaginales que va a tener como resultado de la penetración, y el sexo va a ser un desastre y la mujer va a querer que termine pronto aquel. En cambio, si hay una buena lubricación, todo va a ser diferente. O sea, las emociones van a ir incrementándose hasta que llegamos al clímax, que es el orgasmo, ya sea femenino o masculino. ¿Y cuál será el mejor amante, Fausto? O sea, no por experiencia te lo pregunto, ¿no? O sea, pero ¿cuál será el mejor amante? Porque hay un libro de sexología que dice quién es el amante, cuál es el mejor y bla, bla, bla. ¿Cuál será el mejor amante en sexología? Ah, el que mejor se mueve. ¿Qué dice Efraín? ¿Ah? El que te hace llegar al orgasmo. El que te hace llegar al orgasmo. ¿Y cómo hacen que llegues al orgasmo? La respuesta está bien, pero ¿cómo haces para que llegues al orgasmo? O sea, ¿cómo le hacen? ¿Qué tiene que tener el amante para que haga que llegues al orgasmo? ¿Qué va a estimular? Entonces, el amante tiene que ser muy inteligente y fijarse de su pareja de qué es lo que le emociona más, ¿sí? Si agarrarle el cuello y con eso se está desvaneciendo, está relajando, o normalmente agarrar la pantorrilla, o agarrar el punto G, o agarrar tal lugar, o sea que son puntos vulnerables para la mujer. Puede ser que al tocarla a nivel del punto G, lejos de placer, le incomoda a la mujer, oye, le quita la mano. Pero puede ser que cuando el individuo tenga su dedo a ese nivel suavemente, quizá ella agarre su mano para que la estimule más. Entonces, el amante tiene que ver qué es lo que más le gusta, trabajar sobre eso para llegar al orgasmo. Y de ahí de mujer a mujer, y no existen reglas para el sexo, ¿sí? Y eso cuando estudias un poco de sexología, se aplica la canción del guatemalteco Arjona, ¿sí? En donde normalmente no importa el lugar ni el horario, si es en el sofá, en la cama, debajo de la mesa, como dice Luis Miguel, por debajo de la mesa, ¿sí? Acaricia y otras cosas más, son subliminales de sexología. ¿Está bien? Entonces, muy importante, 3 fases importantes: erección, lubricación, eyaculación, ¿sí? Y el mejor amante es el que le permite a su pareja que eyacule primero para que ya terminaste, porque ahora yo voy, ¿sí? O sea, ese es el mejor amante, y no el terminar de inmediato y no darle la oportunidad a su pareja de sentir el placer. Y el peor, el que se siente Superman. Está viendo normalmente a su pareja que está desnudando y él está eyaculando, ni siquiera ha penetrado nada. O sea, está tan estimulado, se llama eyaculación precoz.
Entonces cuando va a tener la relación ya no puede porque ya terminó. O sea, estuvo muy emocionante, dice. Para ti, porque para mí no sé nada. Y lo presume además. Yo nada más veo a mi pareja, esa es una cosa de eyaculo, estás enfermo. O sea, no es que sea súper grande, o sea, no es un talento así como parecía ahí, como qué bien estoy, no. Al contrario, estás enfermo. Pasamos a la que sigue. Vean los diferentes tipos de himen. Vamos a preguntar a Cielito. ¿Qué es un himen complaciente, Cielito? ¿Qué te han dicho, qué has escuchado, qué has leído? Himen complaciente. ¿Qué será eso? Por ejemplo, ¿cómo podrías saber, si tú fueras una médico forense, que esta paciente la trajeron y no saben si hubo penetración o no hubo penetración? O sea, resulta que la niña de 13 años, su tío estaba acusado de ella y no saben si la violó o no la violó. ¿Qué podrías tú encontrar como para decir si la violó? No hubo penetración, ¿qué? ¿El tamaño no? La ruptura de himen, ¿cómo la vas a ver? O sea, ¿cómo vas a encontrar un himen roto? ¿Cómo lo vas a hablar? Separado. Bueno, entonces normalmente por ejemplo aquí, es un himen que está roto. ¿Ah? ¿Ese es un himen que está roto? No, ¿verdad? ¿Este es un himen que está roto? Sí. Ni dudarlo, ¿verdad? Esta acaba de tener un parto y tiene sus desgarros normales. Esta es una mujer que no ha tenido relaciones y tiene un himen normal y esa membranita está casi cerrada y se va a abrir un poquito cuando venga la menstruación para facilitar la expulsión del tejido endometrial. ¿Está bien? Himen complaciente no es lo que mucha gente piensa, que el miembro entra, ¿sí? ¿De acuerdo? Y que el himen se va con el miembro hasta el fondo. Nada que ver, o sea, no se va a ir al fondo ni un lado. Lo que pasa es que aquí, cuando el miembro entre, va a producir fisuritas o desgarros que indican que esta mujer ya está activa sexualmente, ¿verdad? Pero un himen complaciente se lleva al mejor médico forense, porque yo, por ejemplo, esta paciente, así como puede ser una virgen, puede ser un himen complaciente. Ha tenido relaciones y no muestra ni un desgarro, es tanta la elasticidad que le permite al miembro entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y no tiene ninguna fisurita, ninguna lesión que el médico forense dice negativo, y la paciente está riendo. Se espera que tengo más de 5.000 relaciones. O sea, ella tiene un himen complaciente, sin desgarros y sin lesiones, que puede engañar al mejor médico. Bueno, este es un himen cribiforme. Aquí es donde decimos que a veces hay dobles vaginas, ¿sí? Entonces te dicen, una mujer que tiene 3 hijos, ¿seguirá siendo virgen? Pues sí, porque resulta que tiene doble vagina, y resulta que todos sus hijos los ha tenido por la misma vagina, y resulta que en ese momento descubres que a un ladito está la vagina íntegra, con su himen íntegro, y resulta que tiene 3 hijos y sigue siendo virgen de la otra vagina. ¿Correcto? Pregunta de examen nacional. Lo lógico es, pero qué burrada te preguntaron. A nosotros nos piden esa pregunta. O sea, qué burra, qué estupidez esa pregunta 21. Decía, la mujer que 3 hijos, y tal vez te pregunta que si sigue siendo virgen. O sea, no, porque dice otro, no, sí puede ser virgen, porque si tiene un útero tapicado, o sea, tiene una vagina doble, pues, y todos han sido por la misma vagina, esta vagina sigue siendo virgen. Ella es una doble vagina, es otra cosa. ¿La que sigue? ¿Saben qué es esto? A ver, quita las etiquetas. ¿Saben qué es esto? ¿Ah? Muy bien. Tejido adiposo, pero ¿saben en dónde está esto? ¿En qué parte? A ver, ¿dónde? No. En esta parte se hace la episiotomía, ¿están de acuerdo? ¿Está bien? La episiotomía para la obtención de los bebés, ¿está bien? Episiotomía. Cuando se hace el corte, ¿verdad? Normal, o sea, se ve abierto esta parte. Desde el momento que ustedes vean que hay grasa, quiere decir que la episiotomía se prolongó. Y esta grasa significa fosa isquiorrectal. Y fosa isquiorrectal significa que tenemos que hacer una buena hemostasia, porque si nosotros vemos la grasita, como le dijo un residente, ¿ya viste dónde estás? Y me contestó, sí, doctor, en el periné. Me dijo, no, a eso me refiero. ¿Ya viste dónde estás con la grasa?
doctor, está gordita. No tiene nada que ver que esté gordita. Puede estar flaca, la paciente está llena de grasa a ese nivel. Eso indica de que entramos a la fósforo rectal. Y la obligación de nosotros es que aquí afuera puede ser que no vean ningún sangrado activo, que seques muy bien y todo esté perfecto. Pero por dentro un vasito puede estar sangrando. Y el 1 o 2% de las muertes maternas ocurren las siguientes 2 o 4 horas del nacimiento por hematomas de la fósforo rectal, en donde al exterior no vemos nada. Vas a checar a la paciente, no ves zonas equimóticas, no ves un abultamiento, no ves un hematoma, no ves nada. Y la paciente empieza a secuestrar sangre que va de allá y sigue hasta el riñón correspondiente, pasando por esa capa número 12, se va desplazando y te hace un hematoma de 2 o de 3 litros cuando la mujer tiene 5 litros circulando y acaba de perder medio litro en su parto, que le quedan 4,5, ¿está bien? Y 3 litros no funcionan porque están secuestrados y no sirven para nada. Y ahora el 1,5 litros es el único que está manteniendo viva a la paciente. ¿Qué tiene que hacer la paciente? Taquicardia compensatoria, abrir sus vasos, y tenemos entonces diaforesis, y tenemos hipotensión, tenemos taquicardia, y cuando quieres correr ya estás con un choque hipovolémico y tienes que entrar a la fósforo rectal para que un vasito que da sangre y sangra haya dado todo ese problema. Entonces son hematomas de la fósforo rectal. Las episiotomías, cuando se ve el tejido graso, significa que invadimos la fósforo rectal y estamos obligados a una magnífica hemostasis si no queremos pasar por esta complicación. ¿A que sigue? Pasa el visor index. La que sigue. Y ahorita pasa acá. Vamos a ver con esto. Aquí, por ejemplo, ven ustedes que nuestra anatomía y la anatomía de una mujer es igual en los músculos perineales. Tenemos este músculo que está acá que se llama bulbo cavernoso. Tenemos este músculo que está acá que se llama isquio cavernoso y este que está acá que se llama transverso superficial. ¿Está bien? Y la mujer tiene iguales esos 3 músculos, igualitos. ¿Está bien? Se forma un triángulo acá y otro triángulo acá. ¿Está bien? Este triángulo isquio-vulvar. Isquio-vulvar. ¿Para qué sirven estos músculos? Bueno, este se contrae exprimiendo la uretra distal, pero también este se contrae en el dorso de lo que es el miembro para exprimir las últimas gotitas de la orina. Todos los varones sin excepción y algunas mujeres, al terminar de orinar, antes que se quiten del orinal, hay un pipi, lo último. Eso último es el isquio cavernoso, es el que va a eliminar normalmente las últimas gotitas de orina, ¿correcto? De lo contrario, de no esperar como pasa con muchos jóvenes, o sea, terminan de orinar, lo principal que fue el motivo de que vayan a orinar, y con la misma acomodan el miembro, se sudan y sienten que se mojan. ¿Por qué? Porque el músculo no les dio el chance de que se contrajera. Entonces, eso no es un problema de incontinencia, es un problema de que no sabe orinar. Tiene que esperar normalmente, terminar de orinar, y al final solito lo da el músculo. Ahora díganme ustedes, normal, las mujeres, por ejemplo, entran a orinar. ¿Qué mujer hoy en día no entra con su celular al baño? Todo mundo, ¿sí? ¿Qué mujer mecánicamente no hace lo que toda mujer hace? Es decir, llega, se sienta, empieza con el celular y la orina y sigue chateando. Solito normalmente el cuerpo de la mujer le avisa, ya terminaste. Así ya terminé. Entonces con la misma te limpia normalmente, agarra y sale. ¿De qué depende? Nunca gozó realmente el reflejo de la misión, porque estaba en ese momento, ahorita que salga, tengo que ir a la facultad, el doctor ya llegó, se me hizo tarde. O sea, ¿cómo se limpian después de orinar? Maffer, ¿cuál es el mecanismo que tú crees que sea el correcto para limpiarse después de orinar? Que es la causa número 1 de leucorrea, de flujo, de inflamaciones y más. Vamos a ver, dice de adelante hacia atrás. Entonces, según tengo entendido, o sea, te limpiarías así. No. Porque estás diciendo de adelante hacia atrás. Ajá. Así. A la paciente, estás viendo que tiene flujo, ¿sí? Y dice, el problema es una vejiga inflamada.
de pronto ves un riñón con pielonefritis, o sea, un problema crónico, que van pasando en forma asintomática porque no les duele orinar, ni les arde orinar, ni tienen piedra, ni tienen nada, ¿sí? Checa la vagina y ves que hay un montón de flujo. Tú le preguntas, mire, hagamos de cuenta que usted acaba de terminar de orinar. Sobre sus pantalones que usted tiene, yo quiero saber cómo se limpia usted. Ya tiene usted su papel en la mano. Ahora yo quiero que usted se limpie porque vea cómo. Instintivamente, por pena, como está frente a mí, me va a decir, pues yo me limpio así, doctor. No, tú no te limpies así porque tu parte no está ahí donde está tu papel. Yo quiero que tú hagas el... No, pues, yo me limpio así. No, tampoco. Sobre tu parte. Entonces viene la parte en que dice la paciente, mire doctor, yo me limpio así. Tiene otra. Yo me limpio, doctor, así. Otra, la peor, la que acaba de decir ella. ¿Sí? Anatómicamente, en condiciones normales, la longitud de mi brazo no puede llegar a la vulva. ¿De acuerdo? Para que pueda llegar a la vulva, la paciente tendrá que bajarse para que esto baje un poco y pueda entrar acá y con trabajo. Y hacer este movimiento que va a arrastrar para la vulva, no le va a doler, pero va a favorecer obstrucciones glandulares, infecciones y más. ¿Qué es lo más sencillo? Una niña de 4 o 5 años la llevan a consultar porque tiene un flujo vaginal constante. Su problema es la mala técnica. Le preguntas a la niña de 4 años, a ver, ya Jaira, ¿cómo te orinas? ¿Cómo te limpias? ¿Cómo se limpia mi mamá? ¿Cómo se limpia tu mamá? Mi mamá me enseñó así. Yo hago así, hago así. ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Porque primero, la orina viene de aquí hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la gravedad lo está pidiendo. Que está en una posición sentada la paciente. La estructura que se va a mojar es su ano, ¿sí o no? Orina, se va a mojar su ano, ¿sí o no? Antes de que se moje el ano, ¿sí? Vamos a comparar qué ocurre. En el margen anal existen bacterias, virus, hongos, parásitos que están tan pegados al margen anal como cuando tenemos nuestra mascotita, ya que tiene sus pulguitas y sus garrapatitas, ¿no? Le quitas una garrapata y ves cómo está defendiendo la garrapata que te está agarrando desde la última uña hasta que fractas, le pones el frasquito y así vas quitando de una. Lo mismo pasa, es difícil de quitar las bacterias, los virus y los hongos cuando el ano está seco, ¿está bien? Y la pregunta es, yo le digo a ella, ¿qué haces? Le digo a la mamá, cuando terminas de comer, ¿qué haces con respecto a los platos? Pues se limpia la mesa, doctor. ¿Cómo limpia la mesa? Normal, agarro mi paño y lo limpio, pero a veces hay partículas de grasa que aunque le pases normalmente el paño, no lo dejas limpio. ¿Qué haces, no? Entonces le pones un líquido cualquiera, lo que sea, rápidamente se humedece la zona y lo quitas fácilmente, ¿está bien? Antes de que orine la paciente, el ano está seco. Después de que orina la paciente, sus bacterias están fácilmente desprendibles. Ahora viene la parte mecánica de nosotros. Venimos de atrás hacia adelante y metemos las bacterias a la vagina. La mujer orina 3 o 4 veces al día y se está contaminando. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la forma correcta para que esas niñas normalmente se limpien? ¿Sí? Que normalmente cuando se levantan, tienen que separar sus piernas y el papel nada más hace 3 movimientos, acá, acá y acá. Y si esa la pierna es un movimiento de compresión, 1, 2 y 3. Nada más, mira que se queda ya haciendo movimientos, que se queda acá haciendo movimientos, o que haga así. No, tampoco. Es separar 1, 2 y 3. De lo contrario, los flujos serán lo más común de todas las mujeres. ¿Sí? ¿Tienes flujo? Sí, doctor, el normal. ¿Cuál será el flujo normal? ¿Cuál será el flujo normal? Porque la respuesta en 100 mexicanos dijeron, dice, ¿cuál es la respuesta ante un grupo de personas que está acá en la parte? ¿Cuál es el flujo normal? Pues el normal es de todos los días. Aquí no. ¿Cuál sería el flujo normal? El de la ovulación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? También el de la ovulación, ¿cómo es? Es un flujo cristalino, como la clara del huevo, que está característico porque ese día la paciente cuando se limpia, se estira, ¿correcto? Se llama filancia cervical, que indica que está en fase periovulatoria. Ese es el único fisiológico, nada más. Si es un flujo blanco, son hongos.
Si es un flujo amarillo, son bacterias. Si es un flujo verde, son tricomonas. Si es un flujo gris, es Corynebacterium vaginales, hemófilos vaginales. O sea, hay un montón de cosas que pueden provocar Gardnerella, vaginales, un montón de cosas. No se necesita que yo esté frente a la paciente para que cuando la paciente me dice, doctor, sabe que tengo un flujo que es blanco y me da comezón. Aplícate tal cosa, esto no sé qué, no. Pero doctor, aplícate esto porque son un poco de... No es necesario que me cheque. Yo en realidad le diría, pues sí, anda al consultorio y ganas una consulta. No, no es necesario, nada más hace esto, modifica tu forma de limpiar y ya estuvo. Es que doctor, quiero ir. Ah, bueno, quieres venir, pues vente. Cuando venga, doctor, lo que usted me dijo ayer, pues es que no se necesitaba la consulta tampoco. Pero quieres venir, te voy a atender y te voy a cobrar normalmente mi consulta, ¿sí? Entonces, eso es importante en los flujos vaginales. ¿Alguna pregunta? Pasa a la que sigue. Esta carita inocente, ¿sí? Que tiene sus dos hojitas aquí, su boquita, arteria cavernosa y uretra, cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. ¿Está bien? Corte, ¿verá? Corte. El pene hace un corte transversal, porque resulta que el pene también, la nomenclatura cambia, porque una cosa es que el pene esté flácido, entonces lo que era la parte dorsal se convierte en ventral, ¿y se fijaron? El pene está en esta posición flácido, ¿está bien? Y eso es lo que normalmente está acá como anterior. Pero ¿qué pasa cuando esto se erecta? Que esto se va a convertir en posterior. Y lo que era aquí posterior se convierte en anterior, ¿sí? Entonces en condiciones normales el miembro no está erecto. En condiciones normales está flácido, ¿está bien? Entonces aquí tenemos el pene en un corte transversal y vemos dos cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral. ¿Pasa la que sigue? Y aquí podemos ver que esta partecita que está acá es lo que se llama frenillo y esta partecita que está acá es el prepucio. Y todos los varones deben de tener esta piel debajo de lo que es la corona de glande, ¿sí? Porque de lo contrario aquí van a acumular esmegma, que es un cancerígeno para el cáncer cervicuterino de la mujer. Por eso los pacientes que no desciende bien el prepucio son de alto riesgo para cáncer cervicuterino de la mujer, ¿sí? Entonces, pasa la última. Y aquí pueden ver, para que no se les olvide, cómo este cuerpo esponjoso distalmente se dilata para formar y acomodarse a la parte distal de los cuerpos cavernosos para formar la corona y la cabeza del glande. ¿Correcto? No es el extremo distal de los tres cuerpos, es el extremo distal del cuerpo esponjoso. ¿Correcto? Pues mañana continuamos.